8:35, saludamos a Sebastián Aguirre. Comienza Agenda Económica en la pantalla de CNN Chile, también en nuestra señal de audio digital. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Hola, Carola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Bien, partimos esta edición de Agenda Económica de miércoles con un tema que está latente y que probablemente va a traer muchas repercusiones, sobre todo a nivel social y en los bolsillos de la familia chilena. Estamos hablando del reajuste de las cuentas de luz. ¿Sabían que venía un reajuste, sí, no? Sí. Y viene bien fuerte, según algunos cálculos. El gobierno estaba tratando como de contenerlo, Sí. o hay como un proyecto de ley incluso. Exacto, pero poco puede hacer ahora el gobierno por ese proyecto de ley que tú mencionas, Carola, que estuvo discutiéndose en el Congreso un buen rato, que fue despachado finalmente con amplia mayoría también, y que lo que hace es descongelar las tarifas de las cuentas de luz. Y esto va a repercutir directamente, y según algunos cálculos, aquí hay varias estimaciones, pero el último que hemos visto lo realiza una consultora y lo publica hoy día el Diario Financiero, es que en promedio a nivel nacional las cuentas de luz podrían llegar a subir a un 63%, que es mucho para un promedio, digamos, porque habrá casos en los que va a subir mucho más que eso, obviamente, otros menos, dependiendo de tus niveles de consumo, si eres un consumidor residencial o si tienes una pyme, tus consumos son diferentes y eso va a suponer también cargos distintos. Pero para que se hagan una idea, un aumento de 63% es mucha plata en las cuentas de luz que vamos a tener que pagar a partir de julio. Esto es un proceso, hay varias etapas. Parte en julio, luego viene otro reajuste en octubre, otro en enero para completar finalmente este aumento de las cuentas de luz. Pero démosle un poco de contexto a esto. ¿Por qué van a subir las cuentas de luz? Aquí hay un proceso de larga data. Llevamos casi 5 años con las tarifas de luz congeladas. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que pasó en el estallido social. Correcto. Ahí se genera el primer congelamiento de tarifas, cuando venía un reajuste en el contexto social que estábamos viviendo. Evidentemente que una medida de ese tipo era echarle más benzina al fuego, ¿no? O sea, fue un reajuste en el transporte público lo que generó como la chispa inicial. Y fueron 30 pesos, digamos, ¿no? Imagínense lo que hubiera pasado con un reajuste de las cuentas de luz en un momento que se estaba impugnando a todas las industrias y todos los sectores. Bueno, después de eso viene la pandemia. Y llega otro momento muy complejo económico, laboral, de ingresos restringidos. Otra vez entonces se posterga este reajuste. Pero por último, en la pandemia había una cierta racionalidad de poder subirlo si que se hubiese planteado ahí, porque tú estabas ocupando mucho más durante el día. Estabas confinado. Estaba en la casa, por lo tanto usabas mucho más el sistema. Sí. Eléctrico. Pero la gente se quedó sin ingresos, muchas personas por eso, también. Claro, por eso te digo, uno hubiese podido entenderlo en esa situación, pero a ver, ¿cómo se llega a esto de ahora? Claro, son 4 años en la práctica en los que hemos estado pagando más o menos lo mismo, y eso no tiene ninguna racionalidad económica, digamos, estrictamente económica. Recordemos que este es un sector ultra, mega, súper regulado, porque acá no hay competencia, digamos. La empresa que te abastece de luz tiene un monopolio natural y por eso mismo hay una regulación súper estricta y está todo calendarizado con reajustes específicos para que tú puedas para pagar las cuentas de luz. Y en la práctica llevamos pagando lo mismo hace 4 años. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que se acumula una deuda durante todo este tiempo que bordea los 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 2 puntos del PIB para tener una dimensión. ¿Deuda producida por qué? Porque no se han hecho los reajustes de los contratos a quienes nos llevan la energía a la casa, básicamente. O sea, acá hay que entender cómo funciona el sistema eléctrico. Nuestra boleta se descompone básicamente en 3 ingredientes. Un 70% de lo que pagamos de luz tiene que ver con el costo de la generación, es decir, la planta, que puede ser eólica, solar, hidroeléctrica o a gas natural, da igual. Esa producción de energía representa el 70% del costo. Después viene un 20% de un 10% de la transmisión. Correcto. La empresa que toma esa energía desde donde se produce y la lleva en estas grandes torres de alta tensión hasta los centros urbanos. Y luego hay un 20% de la distribución, que es la empresa con la que tú te relacionas, básicamente. La que llega a la puerta de tu casa. De luz, exactamente, esa se lleva un 20% de la cuenta. Esto en términos redondeados porque depende por cada zona, pero más o menos. Sin contar el IVA, por supuesto. Pero en el fondo todos estos precios están más o menos congelados desde hace 4 años y hay una deuda acumulada fundamentalmente con el componente de generación. Y esa deuda ya bordea los 6.000 millones de dólares. Por eso entonces hay que saldar esa deuda y por eso vienen reajustes que van a ser fuertes, aunque no se va a pagar toda esta deuda de una sola vez, como ya lo explicábamos. Esto va a ser un proceso paulatino. Vamos a profundizar en el tema y para eso estamos en contacto con el académico de la Universidad de Santiago, de la USACH, Humberto Verdejo, quien gentilmente nos acompaña en la Agenda Económica. Bienvenido, Humberto.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Buenos gracias días. por conversar con nosotros. Humberto, este es un tema que interesa a todos porque todos tenemos que hacernos cargo de estas cuentas de luz y va a significar un aumento bien importante. De acuerdo a tus estimaciones, ¿cuánto podrían subir las cuentas de luz y cómo podemos también ir diferenciando de acuerdo a los clientes residenciales de aquellos que son grandes consumidores de energía? Mira, estaba escuchando atentamente tu explicación y te felicito por lo claro y preciso que fuiste al describir Gracias, Humberto. la componente de la generación. Pero falta otra cosa más, A ver. que son los cargos por transmisión, que es el 10% de la cuenta Ujú. y que en Lo definitiva a la dijiste. fecha tenemos un informe técnico preliminar, porque todos los cargos se actualizan cada 6 meses Ujú. y el del segundo semestre asociado a la transmisión viene con un informe técnico preliminar, de igual forma que el de la energía. Entonces nos faltan los definitivos como para decir estas van a ser las cifras finales. Ya. Pero con la información que tenemos sobre la mesa, nosotros vamos a experimentar, o en realidad todos los usuarios que estamos sometidos a fijación de precios, vamos a experimentar un alza por 3 componentes. Primero, para devolver la plata, como tú bien planteaste, la ley 21.667. Después, los cargos por transmisión, que se duplicaron en este informe técnico preliminar, y Ujú. el valor agregado de distribución, que está descongelado desde el 2019 y que el viernes pasado salió el decreto y ya podemos saber cuánto van a crecer las tarifas en torno a eso. Entonces, si todo lo metemos dentro de una juguera, y considerando, ¿verdad?, los criterios que establece la ley que está saliendo, digamos, del último mecanismo de estabilización, Ujú. los incrementos van a ser por tramos. Las Perfecto. personas o las familias que actualmente están pagando 45.000 pesos, ¿verdad?, que son los consumidores pequeños, ellos debiesen tener un incremento que pudiese llegar hasta un 25% Ok. este primer semestre de descongelamiento de las tarifas. Los que están en el tramo entre 45.000 y 65.000 pesos pagando el día de hoy, en algunas comunas pudiese haber un incremento de hasta un 50%. ¿Y por qué Y en el algunas tercer comunas, tramo, Humberto? porque el precio de la generación, la transmisión y la distribución no es el mismo para todas las comunas del país. Ah, perfecto. Entonces, en algunas comunas, algunos costos cambian y otros bajan. Entonces, por eso hablo de hasta. Ok. Y los usuarios que actualmente pagan sobre 65.000 pesos pudiesen tener un incremento hasta de un 40% en este primer semestre, digamos que salimos de la descongelación de las tarifas. De acuerdo. Dicho eso, uno evidentemente, los números no son buenos, de hecho los números son malos, Sí. pero la situación pudiese ser incluso aún peor. Si la ley de normalización tarifaria, la 21667, los incrementos de tarifa solo en la componente de generación, que pesa un 70% en la tarifa, a enero de este año ya debiesen haber sido cerca de un 150%. Entonces, en ese contexto y en ese escenario, las alzas que tenemos no son tan grandes como las que si no tuviésemos la ley. La ley, claro. Pero indudablemente van a golpear a las familias, ¿verdad?, que utilizan calefacción, o sea, electricidad para calefacción y la economía en general, Humberto. porque los incrementos son importantes. ¿Sí? Sí, claro. Y ahora, ¿estos aumentos van a ser de una sola vez? ¿Van a ser paulatinos? ¿Cómo se van a ir estructurando? A ver, ¿qué es lo que tenemos certeza? Tenemos certeza que a partir del 1 de julio la componente de generación va a subir, sí o sí, porque eso es lo que yo he establecido en la ley 21667. Después, el valor agregado de distribución, que es lo que también está descongelado desde el 2019, ya está vigente y por lo tanto a partir del próximo mes las empresas de distribución ya pueden aplicar las nuevas tarifas. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta indudablemente los cargos por transmisión, porque Ujú. tenemos un informe técnico definitivo, y también nos falta el informe técnico definitivo del precio de la energía, pero por ley debiesen ser las nuevas tarifas el 1 de julio. Entonces, si uno hace una proyección en función de los plazos, yo creo que ya para las boletas de agosto ya Ok. vamos a estar con incrementos en los que conversamos al inicio. En el fondo, Ajá. primer tramo hasta un 25%, segundo tramo hasta un 50% y tercer tramo hasta un 40%. Humberto, estamos conversando con Humberto Verdejo aquí en CNN Chile Radio. Estábamos hablando también de esta deuda que hay que pagar, ¿no? Esa es la razón por la que, digamos, suben principalmente las tarifas, por el reajuste que se ha congelado por mucho tiempo. ¿Esto significa que las cuentas van a subir hasta que paguemos la deuda o suben ya definitivamente por los siglos de los siglos? Si no se hubiese implementado la ley de normalización tarifaria, tendríamos alza de un 150%. Entonces, esta ley lo que hace que paga los 6.000 millones de dólares, que ya en más de ese monto lo que está acumulado, lo paga en 2 tramos.
Primero, entre el 24, 25, 26, que es donde van a ser los incrementos de tarifa más fuertes. En el fondo, los próximos 6 semestres vamos a tener alzas de tarifa importantes. Del 27 en adelante, baja un poco la tarifa porque ya pagamos cerca de 1.350 millones de dólares y nos quedan los restantes un poco más de 4.500, que esos se van a pagar entre el 27 y el 35. Entonces, este arrastre, digamos, de los más de 6.000 millones de dólares nos va a perseguir hasta el 2035. Oye, Humberto, mira, hay un libro extraordinario de un economista y además un estadounidense que ha estudiado mucho a la gente, que se llama nudge. Nudge en inglés es como un empujoncito, sí. Así como tú le pegas un empujón para que alguien haga algo. Te lo digo por lo siguiente, no debe ser para nada, Humberto, no debe ser para nada casual de que este proceso de normalización de pagos de cuentas se haga en el momento más invernal, lluvioso y de frío que hay, porque estimula a que tú pagues la cuenta de electricidad por calefacción, porque si es que esto pasara en el verano, en una de esas les importaría un breo a mucha gente pagarla o la darían. Por lo tanto, que se haga ahora tiene un costo, si tú quieres, para el que no quiera pagar o que genere algún tipo de delación. Si no pagas hay un efecto. Claro, porque el resultado es que te toca un invierno lluvioso y frío. Sí, no puedo estar más de acuerdo, pero sin tratar de justificar la situación y los tiempos, esto se viene analizando desde agosto del año pasado. Sí. En el fondo ha sido un proceso muy, muy largo para encontrar una fórmula que técnicamente, digamos, se sostuviese en el tiempo, que no acumulara más deuda, que no tuviese alzas de tarifa en torno al 150% y que diera algún grado de solución estructural al problema. Entonces, evidentemente, esto coincidió justo con el periodo de invierno, con los temporales, con la condición de más frío. Ahora, hay una componente también que yo trato de ver el vaso medio lleno. A partir de un acuerdo que llegaron las empresas de distribución con el ministro de Energía el año pasado, en invierno ya para los clientes residenciales se dejó de aplicar este cargo por sobreconsumo. En el fondo, en los años anteriores, si tú superabas un cierto umbral de consumo de energía, te aplicaban un 30-40% de sobrecargo, digamos, en el precio de la energía. Eso ya no rige. En el fondo, estaríamos con la misma tarifa en términos del verano y del invierno. Sin perjuicio que, comparto el análisis, que desafortunadamente esto se está dando en una coyuntura en que efectivamente la gente necesita utilizar electricidad para calefaccionarse y además es contraproducente en el hecho que estamos apuntando a la descarbonización, que la gente no use parafina, no use leña en el sur, no use carbón para calefacción y las tarifas suben y van a subir, y es importante decirlo y transparentarlo, que las tarifas van a subir por lo menos de una manera importante en los próximos 6 semestres. Humberto, ¿y esto cómo afecta, por ejemplo, a los grandes consumidores? Una pyme, y cuando estoy hablando de una pyme me refiero a un almacén de barrio, por ejemplo, que tiene varios refrigeradores. Esos consumos son superiores a los de una casa, evidentemente. ¿Cómo golpea ese segmento en particular? Ya, ese grupo, que en general son los que están en el tramo 3, efectivamente a ellos les va a subir la tarifa en torno a un 40% en este primer semestre. Y hay que también tener en claro que estas alzas de tarifa que estamos conversando debiesen haber ocurrido en enero. Entonces, en los próximos meses, antes de octubre, en octubre, noviembre, debiese salir el nuevo decreto tarifario para las tarifas del segundo semestre. Ya. Entonces, sumando el efecto de lo que estamos conversando ahora, más lo que viene para el segundo semestre, ahí cuadramos un poco con los números que presentó esta consultora y que salieron en el Diario Financiero, y que efectivamente en los próximos meses los incrementos de tarifa pudiesen estar en ese orden. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la autoridad? La Comisión Nacional de Energía tiene algunos parámetros dentro de la fijación tarifaria para poder aminorar los incrementos. Pero eso es para hoy y hambre para mañana, porque lo que no se cobra hoy, por ley, hay que cobrarlo el siguiente semestre. Sí, claro, la deuda está ahí con las empresas. Claro. Lo último, por mi lado al menos, Humberto, de todas maneras el proyecto de ley salió con un subsidio, ¿no? Hay un subsidio contemplado para las familias
más vulnerables en el país. ¿A quiénes alcanza a cubrir ese subsidio? Ya, ese subsidio tiene como la finalidad, en términos de recursos, de distribuir 120 millones de dólares anuales por el 2024, 2025, 2026. Esos 120 millones de dólares se descomponen en 20 millones que pone el Estado y 100 millones que ponen los propios usuarios. En el fondo, este es un subsidio cruzado. Casi la gran totalidad de los recursos los ponen los usuarios a través del cargo por servicio público. Entonces, o un recargo que hay por las leyes anteriores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 120 millones de dólares anuales y que en función de los parámetros que presentó el ministro y ha dicho en la prensa, esto va a permitir llegar a una cobertura de 1 millón de hogares. Bien. Ahora, la idea es que estos beneficiarios o los potenciales beneficiarios sean aquellos que estén en el 40% del registro social de hogares, es decir, las familias que tienen menos recursos. Y en el intertanto se está trabajando en el reglamento que permite establecer los criterios de postulación, los criterios de adjudicación y cómo va a operar a partir del segundo semestre. Perfecto. Ahora, también es importante establecer de que el subsidio probablemente el 1 de julio no va a estar asignado, porque esto debe haber una campaña comunicacional muy potente para explicar y para lograr que las familias que efectivamente requieren este apoyo lo puedan tener. Claro que sí. Humberto Verdejo ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Gracias, Humberto. Gracias. Que tengan buen día. Adiós. Chao. 8:52, revisemos otros temas, ¿les parece? ¿Qué Ha más estado tenemos por ahí? bien noticiosa esta semana con algunos datos económicos interesantes y vamos a partir contándoles sobre las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial de crecimiento para la economía chilena porque espera un rendimiento bastante mejor que el que había proyectado en abril. Según el Banco Mundial, que sube su pronóstico, el PIB de Chile se podría expandir 2,6% este 2024. En abril pasado, su proyección era de un 2% solamente, así que espera que las cosas vayan bastante mejor para la economía chilena. El escenario ahora es mejor después de los buenos datos de crecimiento que se vieron en los primeros meses del año. Y también incide la fuerte demanda externa asociada a energías verdes, según el reporte del Banco Mundial. Por lo tanto, parece que el ministro Marcel no era el único optimista, digamos, ¿no?, en estas proyecciones económicas para fin de año. Recordemos que el Ministerio de Hacienda proyecta un 2,7% de crecimiento. Junto a estos factores también incide que la tasa de interés está bajando y eso también podría ir empujando la actividad. Siempre es bueno tener algún punto de referencia. ¿Cómo va a andar el mundo, por ejemplo? De acuerdo al Banco Mundial, Chile va a crecer lo mismo que la ponderación para todos los países del mundo, 2,6%. Ya, que es un avance respecto de cómo hemos venido rezagados respecto al promedio mundial. Totalmente. El año pasado, recordemos, cerramos con un 0,2% y estuvo bien lejos del crecimiento económico global. Ahora, todo esto está sujeto, evidentemente, a lo que pase con China, por ejemplo, qué va a pasar con la economía china o con la Reserva Federal de Estados Unidos y la economía norteamericana. Y con la guerra. Son proyecciones. Y también, por cierto, un escenario geopolítico también muy determinante. Ahora, si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, Chile está bastante mejor en esta proyección. La región crecería un 1,8%. Solo como un dato curioso, ¿saben quién va a crecer más este año en Latinoamérica? A ver, ¿quién? Guyana Francesa, fíjense, 34% de crecimiento. ¿Y por qué? Porque encontraron un yacimiento petrolero allá que ha movido la economía, pero a niveles exorbitantes. Solo eso lo explica. Y todos están con los dientes largos ahí encima de este país sudamericano. Vamos a otro tema, hablando precisamente de la marcha de la economía. Revisemos datos de la encuesta de expectativas económicas. Este es un informe que hace el Banco Central, encuesta a distintos actores en el mercado para preguntarles cómo ven la marcha de la economía nacional, qué viene hacia adelante. Y hay dos datos que son bien interesantes mirar en detalle. Uno, que la economía efectivamente crecería un 2,6% a fin de año. Aquí coinciden los economistas con lo que ha planteado el Banco Mundial. Este ha sido un dato que se ha ido corrigiendo al alza por distintos actores privados y que recoge también porque lo sistematiza el Banco Central en esta encuesta. Y el otro dato bien interesante es que la próxima reunión de política monetaria debería terminar con una reducción de la tasa de interés en 25 puntos base. Wow. Y ese es un dato bien interesante porque hasta ahora veníamos con tasas o recortes de tasa más bien de 50 o 75 puntos. Ahora ya se empieza a disminuir la velocidad de esos recortes. Deberíamos llegar a un 5,75% en la próxima reunión y a fines de año llegar a un 4,75%. La tasa de interés de referencia, recordemos, es la que establece cuál es el costo del dinero básicamente para el sistema financiero y en la práctica significa cómo o a qué precio nosotros podemos acceder a un crédito de consumo o cuánto nos cobran por la
por la línea de crédito. Por último, respecto al IPC, proyectan un alza de 0,1% para junio, un poco más bajo que lo que se había proyectado antes, y se mantienen en todo caso las estimaciones para fin de año en torno a un 3,8% de inflación acumulada en nuestro país. Oye, esta es una frivolidad lo que te voy a decir, pero Dale. Mencionaste la Guyana Francesa. Sí. Yo cuando escucho Guyana Francesa automáticamente pienso inmediatamente en Papillón. Papillón es un libro de Henri Cherrier y una película de Hollywood que ganó un Oscar, de los libros y películas más apasionantes y entretenidas que pueden existir, y todo ocurre en una cárcel en lo que entonces era dominio francés. Ajá. Así es que la Guyana Francesa hoy día es noticia por cosas más notables como menos coloniales, como encontrar harto petróleo. Sí, que puede ser una muy buena noticia, sin duda. Oye, hablando de petróleo, una noticia relacionada al parque automotor acá en Chile. Las ventas de vehículos han estado más o menos nomás desde hace un buen rato, han ido a la baja, de hecho, si los comparamos con los años anteriores, pero hay un segmento en particular que está yendo muy bien, y es el de los autos eléctricos, que están tomando harta fuerza. Resulta que en mayo, de acuerdo a los datos que publicó la ANAC, que reúne a todos los comercializadores de vehículos a nivel nacional, se vendieron 5.300 vehículos en lo que va del año. Y en mayo solamente se vendieron 1.200 autos eléctricos a nivel nacional. El parque ya duplica lo que había hace 2 años atrás, y muestra, y es una señal bien clara de cómo ha ido arremetiendo comercialmente este segmento. Siguen siendo bien caros los autos, pero están entrando cada vez más actores de menor precio que permiten hacer más accesible finalmente este tipo de autos. BYD, esta empresa china, y Tesla, la empresa de Elon Musk de quien hablábamos ayer, explican ya casi la mitad de las ventas de 2024. Y por primera vez, si uno toma todo el parque automotor, las ventas ya representan el 1% del mercado eléctrico. Bien interesante como señal, sobre todo, hacia dónde se está caminando el mercado automotor a nivel local, y en momentos en que el precio del combustible está subiendo y subiendo y subiendo. Va a bajar esta semana, ¿eh? Lo comentábamos hace un rato. Sí, Carola. mañana, 28 pesos. Exactamente, de acuerdo al reporte del ENAP. Pero si uno mira la tendencia, el precio del combustible ha ido subiendo muy fuerte, sí, y es un incentivo cada vez mayor para que la gente empiece a buscar alternativas económicas a través de vehículos eléctricos. Interesante ese dato también. Sebastián Aguirre, muchas gracias por estar abierta con nosotros. Son las 8 Muy de la mañana días, con Sebastián. 58 minutos. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. Actualizamos la situación de las lluvias, las alertas, y entramos en nuestro panel de análisis Voces del Poder al regreso en CNN Chile Radio.